Muy buenos días, estimadas y estimados. En esta clase veremos los siguientes objetivos. Derivaremos funciones utilizando la regla de la cadena. Derivaremos funciones exponenciales con base distinta a la exponencial e. Y finalmente derivaremos funciones inversas, para lo cual tendremos que ver un poco de materia, comprender lo que es una función inversa y finalmente la aplicaremos en el desarrollo de ejercicios. Así que vamos allá. Bien, este será nuestro primer ejercicio. Es un ejercicio que a simple vista pareciera no tener tanta regla de la cadena, pero sí la tiene. Para poder visualizar de mejor forma la regla de la cadena, lo que vamos a hacer es hacer un arreglo. Vamos a reescribir este ejercicio para que aparezcan de forma más nítida las funciones que componen otras funciones y podamos aplicar regla de la cadena de una forma más sencilla. Para poder hacer esto, tenemos que entender primero que el logaritmo natural depende de un argumento. El argumento es aquello que está dentro de la función. Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, logaritmo natural de a, nosotros podemos decir que a es el argumento del logaritmo natural. En este caso, si ustedes se dan cuenta, este logaritmo natural pareciera no tener nada, pero recuerden algo, el logaritmo natural no funciona sin argumento. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que esta expresión que está acá, esta fracción algebraica, es el argumento del logaritmo natural. ¿Ya? Acá, en este argumento, nosotros podemos hacer un arreglo algebraico aplicando propiedades de potencias. Lo otro que es importante, que es cuando nosotros tengamos una función trigonométrica, en este caso coseno, que esté elevado a un exponente de esta forma, lo mejor es tomar este exponente y dejarlo elevando a toda la expresión elevado a 4. De esa forma es más sencillo aplicar regla de la cadena, como ustedes verán a continuación. Vamos a arreglar. Entonces, este 2 está multiplicando a toda esta expresión que está acá, por lo tanto va a quedar ahí. Lo que está sucediendo es que todo esto está elevado a la cuarta. Vamos a borrar esto porque ya lo explicamos. Entonces, ¿qué está elevado a la cuarta? Lo que está elevado a la cuarta es este coseno. Este coseno tiene como argumento un logaritmo natural. Y este logaritmo natural, a su vez, tiene como argumento esta expresión que está acá. Lo que nosotros podemos hacer acá es aplicar propiedades de potencia y este elemento va a pasar restando arriba, por lo tanto me va a quedar menos 2 menos 3, es decir, me va a quedar un x en el numerador y me va a quedar un 4 en el denominador. Y vamos a colocar esta paréntesis haciendo entender que este x sobre 4 viene siendo el argumento logaritmo natural. Y es esta la situación que nosotros vamos a derivar. ¿Ok? Entonces, ya teniendo arreglada esta situación, comenzamos. Como en este caso mi función no tiene un f de x, yo entiendo que este y es f de x, por lo tanto coloco y' haciendo énfasis en la derivación de la función. Entonces, recuerden, cuando yo tengo un número multiplicando una expresión algebraica, ¿sí? En este caso, que la función algebraica depende de la variable, que en este caso también es x, dejamos el 2 tal cual está. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es derivar lo que viene. Entonces, al ver lo que viene, nosotros nos podemos dar cuenta que existe una gran composición de funciones. Dentro de la potencia de exponente 4 hay un coseno, dentro del coseno hay un logaritmo natural y dentro del logaritmo natural hay un x sobre 4. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en aquello que encierra a todo. ¿Qué es lo que encierra a todo? En este caso sería esta potencia de grado 4. Recuerden que nosotros derivamos la potencia de forma normal. Acá lo que nosotros vamos a hacer es pensar que estamos aplicando la propiedad de derivación de una potencia por la derivada de lo que tiene dentro. Regla de la cadena. Entonces, dentro de la potencia de grado 4 está el coseno del logaritmo natural de x sobre 4. Entonces, anotamos. Coseno de ¿qué? Del logaritmo natural de ¿qué? De x sobre 4. Listo. Entonces, ¿qué estaba dentro de la potencia de grado 4? Coseno de ¿qué? Del logaritmo natural de ¿qué? De x sobre 4. Entonces, cierro y vuelvo a cerrar. Entonces, esto ya está listo. Acá nosotros podríamos arreglar un poquito. Por ejemplo, 2 por 4 me va a quedar 8. Y me va a quedar finalmente toda esta expresión que está elevado a 3. Coseno del logaritmo natural de x sobre 4. Cierro, vuelvo a cerrar.
todo eso multiplicado por, de aquí me encuentro con un corchete cuadrado. Recuerden que el corchete cuadrado es el indicativo que nosotros tenemos para poder entender que tengo que derivar. Entonces yo tengo que derivar esta expresión. ¿Qué es lo que encierra a todo? Es el coseno. Por lo tanto, yo voy a derivar el coseno primero. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno de ¿qué? De lo que tiene dentro. Todo eso por la derivada de lo que tiene dentro. Fíjense la forma en que tengo de escribirlo de una forma sencilla para que no nos perdamos. Entonces, dentro del coseno que hay un logaritmo natural de x sobre 4. Entonces yo anoto lo que está dentro. Logaritmo natural de x sobre 4. Todo eso, y aquí multiplicado por la derivada del logaritmo natural de x sobre 4. Entonces, estamos ya terminando, vamos a hacer algunos arreglos, como por ejemplo, este negativo va a pasar multiplicando este 8 de acá, y vuelvo a reescribir todo. Me queda menos 8, todo eso por... Ahora, si ustedes quieren, pueden pasar este seno adelante y dejar este después, porque está elevado a 3, realmente eso da lo mismo. Yo lo voy a escribir de esa forma porque me resulta más armonioso para la vista. Entonces, aquí me va a quedar seno de ¿qué? De el logaritmo natural de x sobre 4. Todo eso por esta expresión que sería coseno del logaritmo natural de x sobre 4. Todo eso elevado a 3. Entonces coloqué este adelante, multipliqué este negativo por este 8, quedó menos 8, este seno quedó adelante y esta expresión quedó acá. Entonces ahora lo que viene sería derivar esta expresión que está aquí. Entonces, vuelvo a repetir, aquí tengo otra regla de la cadena porque dentro del logaritmo natural tengo un x sobre 4. Entonces lo que vamos a hacer es derivar el logaritmo natural. Yo sé que la derivada del logaritmo natural es 1 dividido por lo que tiene dentro, que en este caso lo que tiene dentro vendría siendo un x sobre 4. Todo eso por la derivada de aquello que tiene dentro, que en este caso sería x sobre 4, pero en este caso, como yo tengo un denominador que es numérico, no me conviene escribirlo como x sobre 4, pero sí me conviene escribirlo como un cuarto por x, todo eso derivado. Entonces, comienzo a arreglar. Aquí hay algunas cositas que podríamos hacer, como por ejemplo, tengo 1 dividido una fracción, invierto. Esta inversión de fracción la voy a dejar multiplicando con el menos 8. ¿Sí? Entonces, de esa forma voy a ir reduciendo cada vez más. Entonces, sigo escribiendo. Entonces, voy acá. Yo sé que este se va a invertir porque es 1 dividido en una fracción, es decir, esto es 4 sobre x. Y ese 4 sobre x voy a hacer lo que multiplica a este 8. 4 sobre x por 8 es lo mismo que menos 8 por 4 partido en x, es decir, menos 32 partido en x. Entonces, menos 32 partido en x, todo eso por, vuelvo a anotar, seno de logaritmo natural de x sobre 4, cierro, todo eso por coseno de ¿qué? De logaritmo natural de x sobre 4, todo eso elevado a 3. ¿Sí? Aquí, ojo, me falta una paréntesis. Ahí sí. Todo eso, este ya pasó invertido, multiplicándose adelante. Y ahora lo que voy a derivar es esto. Cuando yo tengo una constante multiplicando una expresión que depende de la variable, la constante se mantiene. Y simplemente deriva la expresión algebraica que multiplica. La derivada de la variable, en este caso x, es 1. Así que con eso nosotros terminamos. Ahora, todo esto nosotros lo podemos arreglar un poquito. Por ejemplo, este 4 podría simplificar a este 32 de acá. Es decir, finalmente llego al menos 8 que teníamos originalmente y este 1 realmente no importa mucho. Así que ya el resultado final sería menos 8 sobre x. Todo eso multiplicado por esta expresión que sería seno de logaritmo natural de x sobre 4. Todo eso multiplicado por esta expresión que está acá, que sería coseno del logaritmo natural de x sobre 4, todo eso elevado a 3. Y esto ya se resolvió acá, así que con eso nosotros terminamos y acabamos de encontrar la derivada de esta función. Así que ese vendría siendo el primer ejemplo.
Ahora vamos a un segundo ejemplo. Bien, entonces este vendría siendo el segundo ejercicio, que sería 1 dividido por la raíz de seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de 3x. Si lo pensamos desde la perspectiva trigonométrica, nosotros no podríamos juntar esto, que es un error común, por eso lo digo, así que nosotros debemos trabajar la situación tal cual está. Lo otro es que nosotros tenemos que arreglar y sabemos que cuando inmediatamente vemos una raíz tenemos que llevarla a una potencia. Pero ojo, lo que voy a hacer es no solamente llevarla a una potencia, sino que voy a hacer un cambio que me parece estratégicamente conveniente que usted lo conozca. Y voy a nombrarlo cuando lleguemos a ese punto. Entonces, lo primero es entender que esto es 1 dividido por algo elevado a un medio. ¿De dónde apareció esto un medio? Apareció de esta raíz que está acá. ¿Qué está elevado a un medio? Lo que está dentro de la raíz, es decir, seno cuadrado de x más seno cuadrado de 3x. Ahora, el punto que yo les decía que era conveniente en este caso es que muchas veces cuando tenemos algo en el denominador, en este caso una potencia, nosotros podemos tomar la potencia completa y moverla multiplicando hacia el numerador, realizando un cambio de signo en el exponente. Es decir, esta situación que está acá, nosotros la podemos trabajar desde la siguiente forma. Tomamos la potencia, la movemos multiplicando hacia el numerador y me va a quedar 1 por, abre paréntesis, y me va a quedar esta potencia, pero ahora negativa. ¿Por qué? Porque se produjo un cambio de signo en el exponente. Entonces, ¿qué va a quedar dentro? Va a quedar dentro esto. ¿Cambio de signo los exponentes de los elementos que están dentro? No, porque el exponente que está amantando sobre toda esta potencia viene siendo un medio. Es este el que cambió de signo y ya lo hicimos. Por lo tanto, reescribo lo que está dentro tal cual está. Entonces, esto sería seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de 3x. Y entendamos una cosa. Aquí este 3x es el argumento de este seno cuadrado. Recuerden que cuando nosotros trabajamos situaciones de tipo trigonométrico y esas situaciones están elevado a exponente, no es bueno dejarlo de esta forma, sino que es mucho más cómodo llevarlo a una situación del siguiente tipo. Seno al cuadrado de x es lo mismo que seno de x al cuadrado. Seno al cuadrado de 3x es lo mismo que seno de, fíjense, aquí voy a colocar 3x entre paréntesis porque aquí hay una regla de la cadena y todo eso al cuadrado. Y aquí era signo positivo, entonces aquí es signo positivo. Y esta es la situación que nosotros vamos a derivar. Así que vamos allá. Entonces, y', eso me indica el comienzo de mi derivada, sería la derivada de esta situación. ¿Qué es lo que encierra a todo? La potencia de exponente un medio. Así que este menos un medio va a pasar multiplicando hacia adelante y va a quedar menos un medio, todo eso multiplicado por. Ahora, ojo, recuerden que a este exponente menos un medio le resté 1. Por lo tanto, me va a quedar menos 3 medios. Todo eso multiplicado por la derivada de lo que tiene dentro. Entonces, teniendo esta situación tal cual, voy a empezar a copiar lo que está dentro. Hago esta diferenciación para que nos acostumbremos a ocupar esta idea y aparte de eso podamos distinguir qué es lo que está dentro. Que sería seno de x, todo eso al cuadrado, más seno de 3x, todo eso al cuadrado. Y acá lo mismo. Entonces, seno de x, todo eso al cuadrado, más seno de 3x, todo eso al cuadrado. Entonces, aquí ya estamos ok. Lo que ustedes podrían hacer sería tomar esta potencia exponente negativa y moverla hacia el denominador, que haría multiplicando este 2 que está acá, que puede ser, y arriba podría quedar multiplicando esta situación que está acá. Entonces, si llegamos al final y tenemos un espacio acá abajo, lo hacemos. Entonces aquí me va a quedar menos un medio, todo eso multiplicado por la situación que está escrita, listo, por, ojo, como yo voy a derivar una suma de elementos y el resultado que voy a obtener va a ser otra suma de elementos, entonces es necesario que yo coloque paréntesis. En el momento en que coloco paréntesis estoy indicando que la cantidad de elementos que voy a obtener de la derivación de esta expresión que está acá va a ser más de una.
Por eso colocamos paréntesis. Entonces aquí tengo una regla de la cadena. Estoy fijándome solamente en esto porque cuando yo derivo una suma o una resta, voy derivando cada uno de los elementos por separado. Entonces la derivada del seno de x al cuadrado, recuerden que es el 2 que encierra, entonces derivo primero la potencia exponente 2, que sería 2 paréntesis, ¿no es cierto?, lo que tiene dentro, por la derivada de lo que está dentro. Listo con el caso de este primer elemento. Más, ahora voy a derivar este, que es la misma situación. Ojo, esta paréntesis que abrió acá, termina acá. Entonces ahora vamos a colocar lo que teníamos dentro del seno de x al cuadrado, que sería seno de x. Sería seno de x y acá sería seno de x. Acá sería seno de 3x y acá sería seno de 3x. ¿Por qué aquí lo coloqué sin paréntesis y aquí lo coloqué con paréntesis? Porque aquí ya no hay nada más que hacer. No tengo nada más que hacer, por lo tanto no me preocupa no colocar paréntesis. Pero en este caso yo sé que voy a seguir derivando. ¿Por qué? Porque hay unos corchetes cuadrados. Los corchetes cuadrados me ordenan. Entonces lo que voy a hacer es colocarlo y de esta forma yo sé que todavía no termino acá. Ya hay una regla de la cadena y tengo que poder trabajarla. Entonces, sigo trabajando aquí. Acá lo que voy a hacer, por un tema de espacio, porque ya si yo sigo derivando esta situación que está acá, esta regla de la cadena me va a agrandar la escritura. Así que lo que voy a hacer es mover esta potencia con exponente negativo al denominador de 2, en este caso a este denominador que está acá, va a quedar multiplicando este 2 y en el numerador voy a poder anotar esto que está acá, lo cual va a ser mucho más cómodo. Entonces, anotamos esta situación, yo sé que todo esto va a estar, para empezar va a ser negativo. Yo sé que aquí voy a tener un 2 que va a estar multiplicando esta expresión, que ahora va a tener exponente positivo. ¿Por qué? Porque se produjo un cambio de numerador a denominador, en este caso. Por lo tanto, va a quedar lo siguiente. Fíjense que aquí voy a ir cambiando la escritura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí no hay nada más que hacer y voy a pasarle a una escritura más cómoda. ¿Cuál sería eso? Seno de x al cuadrado es lo mismo que seno al cuadrado de x. Todo eso más seno de 3x al cuadrado es lo mismo que seno al cuadrado de 3x. No tengo para qué colocar la paréntesis. Y todo eso elevado ¿a qué? A 3 medios, pero positivo. Esta línea que está acá la voy a agrandar un poco porque de seguro que lo que me voy a encontrar acá va a ser una expresión grande. Ahora, 2 por seno de x, fíjense que lo escribo tal cual, 2 seno de x. Todo eso multiplicado por la derivada de seno, que sabemos que la derivada de seno es coseno. Todo eso más, nada que hacer aquí, lo voy a escribir 2 seno de 3x. Todo eso por la derivada de seno de 3x. Entonces, la función que encierra es seno, así que ¿cuál es la derivada de seno? Sabemos que es coseno. ¿Coseno de qué? Coseno de lo que tiene dentro, en este caso sería 3x, todo eso multiplicado por la derivada de 3x. Entonces estamos pronto a terminar, este sería el último paso, que sería menos, voy a anotar todo tal cual está, voy a dejar los espacios apropiados y comienzo a derivar. Entonces, bueno, lo que tendría que derivar aquí sería simplemente este 3x, pero voy a producir un cambio con este 2, porque yo sé que cuando derive 3x, el resultado de esta derivada va a ser 3, y ese 3 prefiero pasarlo multiplicando hacia adelante a ese 2 que está ahí. Entonces, sería 2 seno de x por coseno de x, todo eso más, fíjense que toda esta expresión está multiplicando toda esta expresión y finalmente esta derivada. La derivada de 3x es 3 y ese 3 va a pasar multiplicando este 2. Por lo tanto aquí voy a obtener un 6 seno de 3x, todo eso por coseno de 3x. Noten que ya no coloqué esta paréntesis porque no es necesario. Hasta aquí voy a dejar y finalmente acá me va a quedar un 2, todo eso multiplicado por seno cuadrado de x más seno cuadrado de 3x y todo eso elevado a 3 medios. ¿Podría seguir arreglando un poquito? Sí, pero hasta aquí no nos vamos a dejar. Ese sería el ejercicio número 2.
vamos a ver un último ejercicio número 3 y luego nos vamos a pasar al segundo tema, que es la derivada de funciones exponenciales con base distinta a e. Así que vamos con el último. Bien, entonces, este es el ejercicio número 3. Es un ejercicio que debemos mirarlo bien, puesto que tiene estas potencias y tiene estas bases que vienen siendo trigonométricas y sabemos que eso produce un conflicto. Lo otro que tenemos que notar es lo siguiente. Lo primero que deberíamos haber visto nosotros, que esto, antes de ver de forma micro a las bases trigonométricas que nosotros vamos a tener acá, viene siendo que esto viene siendo un producto. Entonces, este es un producto en primer lugar. Luego viene lo otro. Así que esto lo vamos a anotar de la siguiente forma. Paréntesis. Esto de acá lo voy a anotar como seno de paréntesis 3x, todo eso al cuadrado, ahí está, y a su vez todo eso va a quedar multiplicando a ¿qué? A coseno de 5x, todo eso elevado a la cuarta. Así que ahí está. Para mí esto viene siendo un producto. Recuerden que cuando nosotros vemos un producto, esto es la derivada del este es el primero, este es el segundo, y vamos a recordar cuál viene siendo la derivada de un producto. La derivada de un producto viene siendo la derivada del primero, este sería el primero, así que sería seno de 3x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería todo esto coseno de 5x elevado a la cuarta, todo eso más la derivada del segundo, que sería esto, por el primero sin derivar. Entonces, ya teniendo planteada la idea de la multiplicación, voy a las paréntesis cuadradas, a los corchetes cuadrados, que son los que me indican que ahí tengo que ir a trabajar. Estos elementos que están acá afuera realmente no me significan nada. Quizá podría jugar un poco algebraicamente con ellos, pero realmente, como les decía, no me significan nada. Lo que sí voy a hacer ahora, voy a reducir un poco la letra, porque aquí voy a tener... Tengo dos reglas de la cadena, porque el 2 encierra el seno y el 3x, el seno encierra el 3x, o sea, voy a tener regla de la cadena acá también, entonces se me va a agrandar un poco. Por lo tanto, acá voy a colocar igual y vámonos derivando acá. Entonces, ¿qué encierra quién? ¿Qué es lo que encierra todo? Es la potencia de grado 2. Por lo tanto, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar una cosa de ese tipo, ya lo sabemos, por la derivada de lo de adentro. Entonces ahí tengo esto. ¿Ya? Entonces, ahora voy a anotar todo lo otro por coseno de 5x, todo eso a la cuarta. Más, acá tengo una derivada y quien encierra todo es la potencia de grado 4, por lo tanto aquí sería 4 elevado a 3, ¿no es cierto? Por la derivada de lo de adentro. Y esto que está acá lo mantengo, que sería seno de 3x y todo eso al cuadrado. A medida que vayamos trabajando, yo voy a ir achicando la situación, ¿ya? Para un tema de escritura y que quepa bien ordenado acá. Entonces, ahora esto que está acá viene siendo la derivada de esto, una regla de la cadena. Entonces, dentro de la potencia de grado 2 está este seno. Entonces, sería acá seno de... Fíjense que aquí voy a anotar 3x, pero acá voy a anotar seno de 3x con paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí regla la cadena y yo sé que luego tengo que derivar eso. Ahora, acá, ¿cómo sería que está dentro de la potencia de grado 4? Coseno de 5x, entonces aquí anoto coseno de 5x. Todo eso por la derivada de lo de adentro, que es coseno de 5x. Ya, entonces, como les decía, a medida que voy avanzando, voy reduciendo y haciendo más pequeña mi escritura. Entonces, acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 por seno de 3x por... Entonces, fíjense, aquí tengo una regla de la cadena, pero esta regla de la cadena la voy a hacer de inmediato, ¿ya? Que ese es el salto que me gustaría que dieran
que derivaran al tiro sin tener que aplicar esta plantilla, ¿no es cierto? Porque es una plantilla que yo voy aplicando siempre. Sino que a mí me gustaría que se dieran cuenta de lo siguiente. Sería, la derivada de seno, ¿cuánto es? La derivada de seno es coseno. ¿De qué? De 3x. Por la derivada de lo de adentro, y la derivada de 3x es 3. Así que lo dejo escrito de esa forma. Todo eso por, aquí esto lo voy a escribir de una forma más reducida, es decir, coseno a la cuarta de 5x. Todo eso más, este 4 lo mantengo, sería 4 por coseno al cubo de 5x, todo eso por la derivada de coseno, ¿cuánto es? Es menos seno de 5x por la derivada de lo adentro, que es 5, todo eso por esta potencia de acá, que sería seno al cuadrado de 3x. Ya no hay nada más que hacer. De hecho, esta paréntesis que está aquí la voy a eliminar, la voy a dejar simplemente ahí. Voy a dejar un poco más juntito aquí, ahí está. Y ahora lo que voy a fijarme es los productos que yo tengo. Yo aquí tengo un producto grande, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es ordenar las cosas según un orden primero numérico, luego de potencia menor a mayor, porque en trigonometría se ve mucho mejor así. 2 por 3, eso me da como resultado 6. Entonces voy a colocar seno de 3x, todo eso por, acá está el coseno de 3x, por coseno de 3x, todo eso y finalmente esta potencia que es mayor, de grado 4, entonces por coseno a la cuarta de 5x. Acá, si ustedes se dan cuenta, tengo un 4 por esto, por esto, por esto. Entonces, 4 por 5, 20. Y como es negativo acá, y ese negativo es un menos 1, me va a quedar menos 20. Todo eso por. Entonces ahora voy a irme a este seno de 5x. Seno de 5x, todo eso por seno cuadrado de 3x. Seno al cuadrado de 3x. Y finalmente coseno al cubo de 5x. Y con eso damos por terminado este ejercicio. Ahora vamos a pasar al segundo tema que quiero ver el día de hoy, que vendría siendo derivada de funciones exponenciales con base distinta a e. Así que vamos a eso. Bien, entonces aquí estamos presentando el segundo tema de la clase, que vendría siendo derivada de funciones exponenciales con base distinta a e. ¿Qué sabemos nosotros? Que vendría siendo una de las propiedades de derivada que nosotros vimos en la clase anterior, que dice así, que cuando nosotros tenemos una función exponencial f de x igual a e a la x, entonces la derivada de esta función viene siendo la única función que al derivarse me da la misma función, es decir, e a la x. Entonces nosotros tenemos que primero entender esa idea de dónde nace, para luego poder ocuparla. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña demostración, pequeña, y para poder demostrar esto de acá arriba, yo voy a tomarme la función, en vez de f de x, la voy a tomar como y igual a e a la x. Generalmente las funciones se escriben de esta forma y no de esta forma cuando nosotros vamos a trabajar un poco la notación de y. De esa forma es mucho más sencillo trabajar que de esta forma. Entonces, lo que nosotros vamos a recordar es lo siguiente. Existe una propiedad, acá la vamos a anotar, del logaritmo, que dice que el logaritmo, aquí yo voy a ocupar el logaritmo natural, pero puede ser un logaritmo en cualquier base, que sería el logaritmo natural de a elevado a n. Eso es igual, y aquí lo que va a pasar es que este n va a pasar multiplicando a la base, entonces me queda n por logaritmo natural de a. De esa forma, lo que nosotros hacemos es tomar el exponente y bajarlo a nivel de la base. Entonces, este x que está aquí, ¿no es cierto?, es lo que yo quiero hacer, es bajarlo al nivel de la base aplicando un logaritmo. El logaritmo que voy a aplicar es un logaritmo natural, que voy a aplicarlo en ambos lados de la igualdad. ¿Por qué voy a aplicar un logaritmo natural? Porque yo sé esto. El logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas, por lo tanto, el logaritmo natural de e, eso es igual a 1. Entonces, este principio y este principio que está acá, lo vamos a ocupar en demostrar esta idea de acá. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de derivar para poder llegar a esta idea de acá, viene siendo bajar este exponente al nivel de la base.
Para poder hacer eso, lo que voy a hacer es aplicar logaritmo natural, y este logaritmo natural yo lo aplico en ambos lados. Como cuando aplicamos raíz cuadrada, supongamos que tengo x cuadrado igual a 4, y yo aplico raíz en ambos lados, de la misma forma yo voy a aplicar logaritmo natural, pero en ambos lados. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo natural de ¿qué? Logaritmo natural de y. O sea, y pasa a ser argumento de este logaritmo natural. Todo eso es igual al logaritmo natural de e elevado a x. Entonces, ocupando esta primera propiedad, lo que voy a hacer es tomar este x y pasarlo multiplicando al nivel de la base. Entonces me queda logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de e. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que pasó aquí es que obtuve un logaritmo natural de e y nosotros sabemos que eso es igual a 1. Por lo tanto, reescribo esto y me queda logaritmo natural de y, eso es igual a x. Entonces, ya teniendo esta situación de esta forma, aquí es donde voy a derivar. Ojo, voy a derivar en ambos lados, igual como aplicamos logaritmo natural. Es decir, yo derivo logaritmo natural de y derivo logaritmo natural de x. Entonces, lo voy a escribir esta vez, porque viene siendo la primera vez que lo vean, la primera vez que lo muestro, derivo ese lado, y también voy a derivar este lado. Ojo, yo derivo en función de la variable y la variable viene siendo x. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta que esta y viene siendo una función f de x. O sea, aquí hay una regla de la cadena. Tengo un logaritmo natural que encierra un f de x. Entonces, yo digo, ok, aplicamos regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural, que es la función que encierra, es 1 dividido en lo que tiene dentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro. En este caso, lo que tiene dentro es y, y aquí por la derivada de y. Todo eso es igual a la derivada de x, que eso es igual a 1 por ser variable. Ahora, ojo, esto de acá lo voy a trabajar un poquito. La derivada de y lo puedo escribir como y'. Entonces aquí me queda y' partido en y, todo eso es igual a 1. Aquí lo que hice fue derivar este y', o sea, derivar y obteniendo y', y lo multipliqué con la fracción que está al lado, multipliqué numerador con numerador, denominador con denominador. Entonces obtuve esto. Y ahora, si usted se da cuenta, y' es igual a i. Y aquí, en este punto final, yo recuerdo que es i. Y viene siendo igual a e a la x. Por lo tanto, y' es igual a e a la x. Entonces, con esto nosotros demostramos que la derivada de la función exponencial es igual a la función exponencial. Puesto, comenzamos con y igual a e a la x y terminamos que la derivada de y, es decir, y' es igual a e a la x. De esa forma, y principalmente ocupando este método, nosotros logramos demostrar esto, y este método es lo que vamos a ir ocupando y vamos a realizar distintos ejercicios ahora. Así que espero que les haya quedado claro, y si no les quedó claro, afírmense con los otros ejercicios que vienen a continuación, porque ahí vamos a ir ocupando el mismo método. Así que vamos a eso. Ejercicio número x elevado a x. Entonces, aplicamos logaritmo natural. En ambos lados, logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x a la x. Propiedad del logaritmo, el exponente multiplicando al nivel de la base. Me queda logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de x. Me queda un producto aquí, cuidado, porque ahora viene derivada. Entonces, la derivada de esto es 1 partido y por la derivada de y. Y acá me da un producto, la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivada, natural de x, más la derivada del segundo, es 1 partido en x por el primero sin derivada, que es x. Aquí puedo fijar este x con este x y yo obtendría este 1 nada más. Acá lo que voy a hacer es escribir esto como y' partido en y. Eso es igual a logaritmo natural de x, logaritmo natural de x más 1. Este y está multiplicando, va a pasar. Y está dividiendo, va a pasar multiplicando, y me va a quedar que y' es igual a y factor de logaritmo natural de x más 1. Y en el punto final, igual que en el ejercicio que vimos en antes, recuerdo que era y yo sé que y es elevado a x. Entonces que y' es igual a x elevado a x por logaritmo natural de x más 1.
ese era el primer ejercicio. Pasamos al segundo ejercicio. Entonces, segundo ejercicio es y igual a x elevado a seno de x. Entonces, la idea es la misma, ya emprendieron el método. No importa que haya de exponente, siempre y cuando la base sea distinta a la exponencial, entonces el método es el mismo. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados, me queda logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de x elevado a seno de x. Entonces, ¿qué va a pasar con ese seno de y? X va a pasar multiplicando el nivel de la base, por lo tanto me queda seno de x por logaritmo natural de x. Listo, llegamos al punto en donde no tenemos nada en el exponente, por lo tanto podemos derivar. Derivamos en ambos lados. La derivada de logaritmo natural es 1 partido en lo que tiene dentro, y como dentro tiene otra función, ocupo regla de la cadena y multiplico por la derivada de lo que tiene adentro. Aquí hay un producto, voy a ir derivando inmediatamente. La derivada de seno es coseno, que sería la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que sería 1 partido en x, ¿por qué? Por el primero sin derivar. Entonces, en este punto voy a escribir y', todo eso, sobre y igual a. Voy a arreglar un poquito, aquí lo dejo igual, coseno de x por logaritmo natural de x, más, y aquí si ustedes se dan cuenta, esto me puede quedar escrito como seno de x partido en x. Y ahora este y está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda que y' es igual a y, todo eso factor de coseno de x, logaritmo natural de x, más seno de x partido en x. Y ahora me acuerdo de esto. Yo sé que y era igual a x elevado a seno de x, así que reemplazo. Y finalmente me queda que y' es igual a x elevado a seno de x, todo eso por coseno de x por logaritmo natural de x, más seno de x partido en x. Terminamos con el ejercicio número 2. Entonces, se dan cuenta, el método siempre es el mismo, así que vamos a hacer un par de ejercicios más y pasamos al tema número 3 de esta clase. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio 3 y el ejercicio 4. La idea es la misma, vamos a aplicarla. Primero que aplicamos, logaritmo natural. Ahora nos vamos a ir saltando algunos pasos, como por ejemplo, bueno, aquí me queda lo mismo, pero acá yo sé que este va a pasar multiplicando hacia adelante. O sea, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado más 3x más 1, todo eso multiplicado por logaritmo natural de 5. Ojo, logaritmo natural de 5 es una constante, por lo tanto ahora cuando nosotros derivemos, acá ¿qué me va a quedar? Yo sé que me va a quedar, y aquí viene otro paso de adelantamiento, me va a quedar y' partido en y. Nosotros ya sabemos por los otros ejercicios que vamos a obtener eso de este lado. Acá, ojo, logaritmo natural de 5 es un número. Por lo tanto, cuando yo tengo un número multiplicando una expresión algebraica que depende de la variable, entonces dejo esta constante tal cual está y solamente derivo lo que está al lado. La derivada de esto, como es un polinomio, sería 2x más la derivada de 3x, que es 3, más la derivada de 1, que es 0. Entonces, listo de este lado. Ahora, este y que está haciendo, está dividiendo, pasa para este otro lado, multiplicando, y me queda que y' es igual a y por logaritmo natural de 5 por 2x más 3. Entonces ahora reemplazo el y yo sé que y es esta expresión, obteniendo finalmente que y' es igual a 5 elevado a x cuadrado más 3x más 1, todo eso por logaritmo natural de 5, todo eso por 2x más 3. Terminamos con este ejercicio. Ok, pasamos al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es un poco más engorroso porque vamos a tener que aplicar regla de la cadena y producto a la vez. Vamos a eso. Entonces, aplicamos logaritmo natural. Me queda logaritmo natural de y es igual a, este logaritmo natural va a pasar multiplicando hacia adelante y me queda logaritmo natural de x por logaritmo natural de ¿qué? Del coseno de x. Entonces aquí tengo una ley del producto y aquí tengo una cadena, así que cuidado acá. Derivamos, yo sé que aquí voy a obtener y' partido en y. Y sé que de aquí voy a obtener ley del producto. La derivada del logaritmo natural de x, 1 partido en x, por el segundo sin derivar, que sería el logaritmo natural del coseno de x. Más, ¿por qué? Porque aquí hay un producto.
la derivada del segundo, que sería 1 partido en coseno de x, todo eso multiplicado por la derivada de lo de adentro, y yo sé que la derivada de coseno es menos seno de x, todo eso por el primero, que sería logaritmo natural de x sin derivar. Vamos a arreglar un poquito, vamos a seguir por acá, entonces me va a quedar y' dividido en y, eso es igual a, acá me va a quedar logaritmo natural del coseno de x, todo eso partido en x, más, y aquí si ustedes se dan cuenta, perdón, aquí sería menos, más por menos, menos, pero lo que iba a decir yo es que aquí tengo seno partido en coseno, y eso es tangente de x, todo eso multiplicado por logaritmo natural de x. Ahora, yo sé que este y está dividiendo, pasa multiplicando toda esta expresión, y me queda que y' es igual a y, todo eso multiplicado por esta expresión de acá. Entonces, en vez de y, voy a adelantar un poco y voy a notar que y viene siendo eso de ahí. Entonces, coseno de x, todo eso elevado a logaritmo natural de x por esta expresión que está aquí. Logaritmo natural de x menos tangente de x por logaritmo natural de x, y terminamos con el tema número 2. Ahora vamos a pasar al tema número 3, que tiene relación un poco con esto, aunque tengo que mostrarles primero una idea, pero luego se van a dar cuenta que es muy similar a esto. Así que vamos allá. Bien, entonces pasamos al tema número 3 y tema final, que viene siendo la derivada de una función inversa. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que si yo tengo una función f de x, entonces la función inversa de f de x se denota, y aquí voy a colocar notación. ¿Notación de qué? De la función inversa de f de x. Entonces aquí ya le estoy dando para pensar algo. Cuando nosotros hablamos de una función inversa, estamos hablando de la función inversa de otra función. Por lo tanto, cuando yo tengo una función f de x, entonces la notación de su función inversa viene siendo f a la menos 1 de x. Me parece muy importante decirlo para que ustedes no entiendan otra cosa. No entiendan que este a la menos 1 vendría siendo que es 1 partido en f de x. No, ¿ya? Por eso me doy este espacio para poder explicarles esa idea. La notación de una función inversa de f de x viene siendo f a la menos 1 de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esta situación? Esta función vendría siendo algo similar a esto. Si yo tengo una función f de x que viene siendo igual a x al cuadrado, entonces f a la menos 1 de x es igual a raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta situación? Lo que va a producir es que cuando yo componga esta situación, por ejemplo, f de f a la menos 1 de x, lo que yo voy a obtener es la variable propiamente tal. Es decir, si yo tomo f, que vendría siendo x al cuadrado, o sea, estoy diciendo que voy a elevar al cuadrado a f a la menos 1 de x, que es raíz de x, entonces, ¿qué pasa? Se cancelan estas situaciones y llego finalmente a la variable como indica la notación de arriba. Otro ejemplo podría ser esta situación de acá. Yo puedo tomar f de x igual a logaritmo natural de x, y como función inversa yo sé que voy a tener a la exponencial. Entonces, si nosotros tomamos f de x y en f evaluamos f a la menos 1 de x, lo que tendríamos que obtener es x. ¿Ya? Esa es la propiedad de la función inversa. Entonces, voy a anotarlo acá, que la propiedad de la función inversa es que f de f a la menos 1 de x me da como resultado x. Análogamente al revés, f a la menos 1 de f de x también me da x, ¿ya? Pero voy a dejarlo de esta forma porque esta es la forma que voy a ocupar, ¿ya? Entonces, acá estamos trabajando esta idea de acá, y ¿qué estábamos haciendo? En f, que viene siendo logaritmo natural de x,
estoy evaluando en su argumento, que es x, esta función de acá, que es e elevado a x. Entonces, por propiedad, yo sé que esta x pasa multiplicando hacia adelante, x, logaritmo natural de e, y nosotros sabemos que el logaritmo natural de e, eso es 1, y me queda x por 1, x. Entonces, se está cumpliendo todas estas propiedades que nosotros estábamos hablando recientemente. ¿Ok? Entonces lo que nosotros vamos a ver ahora es la derivada de una función inversa, así que vamos a eso, lo vamos a ver de forma genérica para luego ver ejemplos principalmente en las funciones inversas trigonométricas, como arco seno, que sería la función inversa de seno, arco coseno, la función inversa de coseno, y arco tangente, que sería la función inversa de la tangente. Vamos a eso. Entonces, fíjense la notación que voy a plantear. Yo sé que y lo puedo escribir como f de x. Y en este ámbito voy a trabajar. De hecho, lo que voy a hacer a continuación... No. Ya. Entonces... sea y igual a la función inversa. Esta función inversa f a la menos 1 representa a todas las funciones inversas, ¿ya? Entonces yo estoy diciendo que sea y igual a una función inversa cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo quiero encontrar la derivada de esto. Y muy similar a lo que estuvimos haciendo nosotros antes con la derivada de una función exponencial con base distinta e, vamos a hacer acá, solamente que en vez de aplicar logaritmo en este punto, vamos a aplicar, ¿qué cosa? La función f. ¿Para qué? Para que aquí esta f y esta f a la menos 1 se cancelen y me quede x. Nada más. Entonces aquí me queda f de y es igual a, porque acuérdense que cuando aplico una función, aplico la función en ambos lados, ya sea raíz, sea logaritmo, sea exponencial, da lo mismo. Yo aplico en ambos lados. Entonces apliqué esta función f acá y ahora aplico esta función f de acá, lo cual me da como resultado f de f a la menos 1 de x. Y nosotros sabemos que por definición, por el hecho de ser función inversa de esta expresión que está acá, lo que yo voy a obtener como resultado es x. Es decir, f de y es igual a x. En este punto nosotros derivamos. Cuando nosotros derivamos en este punto, vamos a tener en cuenta y tener el cuidado de que aquí tengo una función dentro de otra. Yo aquí tengo y, que viene siendo esta función dentro de f. Por lo tanto, aquí hay una regla de la cadena. Entonces, yo derivo la función que está más afuera, que sería f. Y queda evaluada adentro por la derivada de lo de adentro, que sería y'. Todo eso es igual a la derivada de x, que es 1. Y como yo quiero y', porque ando buscando la derivada de y, entonces despejo y', obteniendo 1 dividido por esta expresión que, si ustedes se dan cuenta, está multiplicando. Por lo tanto, pasa hacia el otro lado dividiendo, que sería f' de ¿qué? De y. Y eso, a su vez, yo lo puedo escribir ¿de qué forma? Lo puedo escribir como 1 dividido por la derivada de f evaluada en y yo sé que y era la función inversa, es decir, f a la menos 1 de x. Aquí no se aplica esta propiedad porque esta es con f y f a la menos 1. Y aquí tengo f' de f a la menos 1. Entonces acá nosotros tenemos esta notación de acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es empezar a derivar esta función que va a ser y igual a el arco seno de x y igual al arco coseno de x y también y igual al arco tangente de x. Así que vamos a resolver estas ideas de acá y vamos a establecer unas fórmulas para estas, ocupando este principio de acá. Así que vamos a eso. Bien, vámonos con la primera. Y igual al arcoseno de x. Entonces, análogamente, como lo hicimos anteriormente, aplico, si aquí tengo arcoseno, que vendría siendo f a la menos 1, yo tendría que aplicar f. ¿Y qué sería f si f a la menos 1 es arcoseno? Sería seno. Así que aplico seno y ¿qué me va a quedar? Me queda seno de y es igual a
Seno del arcoseno de x, funciones inversas, me queda la variable propiamente tal. Esto de aquí es una igualdad importante porque nosotros las vamos a ir ocupando más adelante. ¿Ok? Entonces vamos a tenerla en cuenta. Llegado a este punto, lo que nosotros hacemos es derivar. Derivamos seno de y. La derivada de seno es coseno. Me quedaría coseno de lo que tiene dentro por la derivada de lo de adentro, que sería y', igual a ¿qué? Igual a la derivada de x, que sería 1. Entonces, y' es igual a 1 dividido por coseno de y. Entonces, esto de aquí no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque cuando yo tengo una función que depende de x, la función inversa también tiene que depender de x. ¿Ya? La derivada tiene que depender de x. Y aquí tengo una derivada que depende de y. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es ocupar una igualdad que es muy conocida por todos, que viene siendo esta. La voy a escribir en función de esta situación de acá, que sería seno cuadrado de y más coseno al cuadrado de y, eso es igual a 1. Lo que voy a hacer a continuación es despejar coseno de y. Para poder despejar coseno de y, lo que tengo que hacer es tomar este seno, pasarlo hacia el otro lado, y fíjense que quedaría algo así. Coseno cuadrado de y es igual a 1 menos seno al cuadrado de y. Entonces, como está al cuadrado, tengo que aplicar raíz y me queda finalmente que coseno de y es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Y aquí viene lo que había marcado yo en delante. Se le había marcado esta igualdad acá, de que seno de y es igual a x. Por lo tanto, seno al cuadrado de y es lo mismo que raíz de 1 menos, y nosotros sabemos que seno de y es x, por lo tanto sería 1 menos x al cuadrado. Entonces, la primera fórmula que nosotros vamos a guardar de función inversa es que la derivada del arcoseno de x es 1, todo eso dividido por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Primera fórmula. Vámonos ahora con la derivada del arco coseno. Bien, entonces tenemos la función arco coseno, análogo. Vamos a aplicar la función inversa de arco coseno. Arco coseno es la función inversa de coseno. Por lo tanto, ¿cuál sería la función inversa de arco coseno? Coseno. Entonces aplicamos coseno en ambos lados y me queda coseno de y es igual a coseno del arco coseno de x. Funciones inversas, obtengo la variable. En este punto vuelvo a marcar, esto va a ser importante porque lo vamos a ocupar con esta fórmula. Entonces derivamos la derivada de coseno de y, recuerden que aquí hay una regla de la cadena, la derivada de coseno es menos seno de y por la derivada de y, todo eso es igual a la derivada de x, que es 1. Yo quiero y', quiero la derivada de esta función, así que me queda 1 dividido por, ojo, este seno de y va a pasar multiplicándose a este lado de acá con su signo y todo, por lo tanto, si este va a pasar dividiéndose acá con su signo y todo, entonces va a pasar negativo y me va a transformar a toda la expresión que está acá a una expresión negativa. Me queda seno de y, o sea, menos 1 partido en seno de y. Y nosotros ahora lo que queremos despejar de acá es seno de y, así que este coseno pasa hacia el otro lado multiplicando, me queda que seno cuadrado de y es igual a 1 menos coseno cuadrado de y. En este punto, como yo quiero solamente seno de y tengo seno cuadrado de y, aplico raíz. Seno de y es igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado de y. Y yo sé que coseno de y es x, por lo tanto esto me queda escrito como raíz de 1 menos, acuérdense, coseno de y es x, y aquí tengo coseno cuadrado de y, es decir, x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de la función arco coseno viene siendo menos 1 partido en raíz de 1 menos x al cuadrado. Ojo, no confundir con la del seno. La del seno es positiva, la del coseno es igual, pero negativa. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la segunda función, nos vamos a la tercera y con eso terminamos con las funciones inversas, porque la que me interesa principalmente que usted vea son estas. Las funciones, la derivada de las funciones inversas de funciones trigonométricas. Así que pasamos a la número 3. Bien, entonces nuestra última función inversa que vamos a trabajar, la función arcotangente. Entonces, ¿cuál es la función inversa de arcotangente? Tangente. Entonces aplicamos tangente de, en ambos lados,
me queda tangente de y es igual a tangente del arco tangente de x, x. Recuerden que esto de acá, importante, vamos a ver, lo voy a marcar de cualquier forma. Entonces aquí nosotros derivamos, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de y por la derivada de lo de adentro, y acá me va a quedar 1. Entonces y' es igual a 1 dividido en secante cuadrado de y. Entonces, ¿cómo llegó a una secante cuadrado de y? Lo que nosotros vamos a hacer acá es dividir todo por coseno. Coseno cuadrado. Entonces dividimos todo por coseno cuadrado de y. Entonces me queda seno cuadrado de y dividido por coseno cuadrado de y. Eso es tangente cuadrado de x. Coseno cuadrado de y dividido por coseno cuadrado de y. Eso es 1. 1 dividido por coseno cuadrado de y, eso es secante al cuadrado, en este caso, de y. Y sí nos sirvió esto porque tangente de y es x, por lo tanto nosotros podemos decir que secante cuadrado de y es igual a 1 más, y aquí me va a quedar x al cuadrado. Entonces finalmente la derivada del arco tangente de x es igual a 1 dividido por x al cuadrado más 1. Y con eso nosotros terminamos de demostrar las tres fórmulas principales. Hay otras más para secante, por ejemplo, para cosecante, pero realmente no nos importa eso, ¿ya? Lo que a nosotros nos importa es conocer las tres principales para arcoseno, arcocoseno y arcotangente, y con eso ya nos podemos defender mediante el uso de identidades trigonométricas. Así que ahora lo que vamos a hacer es hacer unos cuantos ejercicios y estaríamos por hoy. Así que vámonos a la ejercitación de esto. Bien, entonces aquí tengo las tres fórmulas que acabamos de ver. La derivada del arcoseno, que es 1 dividido por la raíz de 1 menos x cuadrado. La derivada de arcocoseno, que es la misma de arriba, simplemente que negativa. Y finalmente la derivada de arcotangente, que es 1 partido en x cuadrado más 1. Entonces aquí tenemos nuestro primer ejercicio, vamos allá. Entonces nosotros derivamos normal en una primera parte hasta que nos encontramos con la derivada de arcoseno de x. Entonces, llegado a este punto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Derivamos. No hay nada que arreglar. No tengo variables en el exponente, por lo tanto no es necesario que aplique el logaritmo natural. No tengo directamente la función arcoseno como para aplicar la función inversa, no, sino que yo simplemente tengo esta potencia de exponente 2, así que yo derivo. Aquí va a haber una regla de la cadena. Este 2 pasa multiplicando hacia adelante por lo que está dentro sin derivar, que sería arc seno de x, todo eso por la derivada de arcoseno de x, que lo voy a anotar así. Ahora lo que viene es terminar esta situación de acá. Entonces, la derivada del coseno, 1 dividido por raíz de 1 menos x al cuadrado. Arreglamos un poquito y me queda 2 arcoseno de x, todo eso dividido por y con eso estamos. Pasamos ahora a un segundo ejercicio. Entonces aquí tenemos arcoseno de tangente de x. Acá yo tengo mis fórmulas, así que puedo comenzar a derivar inmediatamente. Entonces nosotros derivamos y' es igual, y aquí tengo una regla de la cadena. Recuerden que cuando uno tiene regla de la cadena, deriva primero la función que encierra. La función que encierra aquí es arcoseno, por lo tanto yo tengo que derivar arcoseno, que sería 1 dividido en raíz de 1 menos lo que está dentro, que en este caso sería algo al cuadrado, por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena. ¿Qué está dentro del arcoseno? Estaría tangente de x, por lo tanto aquí sería tangente de x, y aquí la derivada de tangente de x. Entonces ya estamos cerca de terminar. La derivada de tangente es secante cuadrado, por lo tanto esto se terminaría de la siguiente forma: 1 menos tangente de x, todo eso al cuadrado,
la derivada tangente secante cuadrado, así que aquí me quedaría secante al cuadrado de x. Y con eso terminamos el segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer el tercer y último ejercicio y con eso damos por terminada la clase y vamos a eso. Bien, aquí está el último ejercicio, ejercicio número 3. Aquí tengo una potencia que está elevada a un exponente, entonces potencia a una potencia se multiplican los exponentes. Entonces aquí lo que voy a obtener va a ser y igual a x elevado a la multiplicación de estos dos. Voy a colocar e a la x primero, entonces me queda e a la x por arco tangente de x. En este punto tengo variable en el exponente y mi base es distinta a la exponencial e. Por lo tanto, lo que vamos a aplicar es logaritmo en ambos lados. Entonces aquí me queda logaritmo natural de y. Voy a sacarle esas paréntesis porque están de más. Sabemos que es así. Y lo que va a pasar es que este exponente va a pasar multiplicando la base. Por lo tanto me va a quedar e a la x por arco tangente de x. Todo eso por logaritmo natural de x. Y esto es lo que nosotros vamos a derivar. Aquí tengo una ley del producto con 3 elementos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es ordenar esto de tal forma que me queden 2 como si fueran 1 y me quede un tercer elemento aparte. Entonces yo voy a arreglar un poquito y me va a quedar que el logaritmo natural de y es e elevado a x por logaritmo natural de x. Todo eso para mí va a ser la primera función por el arco tangente de x. Y en este punto voy a derivar. Así que, ya que lo ordenamos, acuérdense que el truco cuando tenemos 3 funciones multiplicando juntas es tomar 2 y de esas 2 hacer una sola, entonces derivamos. Acá nosotros sabemos que me va a quedar 1 partido en y por la derivada de y, es decir, y' partido en y. Acá viene la derivada del primero. Lo voy a anotar. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Así que voy a atacar, ¿no es cierto?, los corchetes cuadrados que me indican derivada y creo que con eso ya vamos a estar. Otro paso que voy a hacer inmediatamente es tomar este y pasarlo multiplicando inmediatamente hacia acá para poder obtener y' inmediatamente. Entonces este y pasa multiplicando a todo esto, así que esto que vendría siendo y me va a quedar de la siguiente forma: x arco tangente de x, todo eso elevado a e a la x, que es este y que pasó multiplicándose adelante, por, de aquí viene la derivada de esto. Esta es una ley del producto normal, tengo dos funciones, así que la derivada del primero me queda igual al primero. Es la única función que al derivarla me da la misma, acuérdense. Por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo, que es 1 partido en x, por el primero sin derivar. Todo eso multiplicado por arco tangente de x. Más la derivada del cotangente, que nosotros sabemos que es 1 dividido por x cuadrado más 1. Pero como está multiplicando esta expresión a esta derivada, es lo mismo que esta expresión de aquí multiplicar al 1 en el numerador, obteniendo esto, e a la x, logaritmo natural de x, todo eso dividido por x al cuadrado más 1. Y con eso nosotros damos terminada esta tercera y última función. Así que, chicas, chicos, de esta forma se puede extender al máximo y aplicar al máximo lo que es regla de la cadena. Ustedes se dieron cuenta cómo comenzamos derivando funciones normales, aunque si bien eran difíciles no tendrían un grado de aplicación diferente como lo hicimos con las funciones exponenciales con base distinta a la exponencial y en este caso con las funciones inversas, pero sí el elemento transversal que se ocupó en todo momento fue regla de la cadena, ¿ya? Por lo tanto, utilizar regla de la cadena viene siendo una situación totalmente fundamental. Así que, chicas, chicos, nos vemos en clase y que les vaya muy bien. Nos vemos.